Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ángel, más conocido como Pablo Mike en redes sociales, y también soy parte de Clínica Mike. Y además de todo lo que dije, también soy cirujano dentista. Yo quería estudiar primero profesor de biología, más o menos como en séptimo octavo. Después, cuando entré en primero medio, me puse a frenillo y dije, esto como que me gusta. Y antes de eso también había tenido una experiencia bien mala, no menos como a los 8 o 9 años, que me sacaron una muelita sin anestesia. Entonces ya después, como las conexiones, cuando entré a la universidad, entendía que nos formaban para poder solucionar problemas, pero en mi corazoncito así interno decía, pero hay algo más en la odontología, como que qué pasa con las personas que tienen miedo, qué pasa con las personas que tienen trauma o que les cuesta ir al dentista, no por la parte monetaria, sino que por la parte de, ya, tengo que hacerme el ánimo e ir a prácticamente como a torturarme. Y bueno, la cosa que cuando comencé a atender pacientes en la universidad fue un poco complejo, porque justo estaba en la época de TikTok, donde estaba súper así como explotando, y tenía mucho paciente. Entonces para mí primero como que organizarme fue complejo. Y dentro de los tratamientos sentía yo que tenía un poquito más de conexión con las personas que necesitaban apoyo emocional más que el apoyo como dental. Y ahí me fui enamorando mucho más de la carrera. Así que creamos Mike con un equipo maravilloso. Entender al paciente en su contexto. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, un paciente que se hace un trasplante, voy a inventar, de riñón? Se sabe el nombre del doctor, lo que le hicieron, qué sutura le pusieron, dónde, en qué pabellón. Se saben absolutamente todo, pero las muelas con parte a parte, así como que me fue a hacer las uñas. Y eso también es un poquito culpa de nosotros los dentistas, de no explicar. Obviamente es por el tiempo, por el sistema, pero aquí nosotros en Clínica Mike nos damos el tiempo de explicar con pera y manzana. Tenemos en todos los box un plumoncito, entonces como literal una clase así como, mira, este estudiante, si tenía una pulpitis es porque te duele de esta manera y qué sé yo. Lo principal y lo clave es hacer entender al paciente su diagnóstico, su problema y cuáles son los distintos caminos para poder resolver esa situación. Se entiende que saliendo de la universidad es muy competitivo, porque salir de la U y es como, ok, si no puedo encontrar pega, me voy donde pueda trabajar. Nosotros también en Clínica Mike, y aquí hago un paréntesis, tenemos un programa que se llama Mike College, que en algún momento, y así como en tras bambalinas, backstage, queremos seguir agrandando Mike y estar en casi todos lados. Entonces necesitamos personas que vibren igual. Y para eso tenemos Mike College, donde vienen alumnos de odontología a la universidad, a la clínica, para poder ver cómo se trabaja detrás. ¿Por qué? Porque después cuando vayamos a buscar nuevos odontólogos necesitamos esos que vibran igual, y queremos cambiar ese paradigma de la pregunta de quinto, de sexto año que dicen, oye, ¿y tú qué querés ser cuando salgas de la universidad? La típica es, ojalá encontrar pega. Nosotros queremos cambiar eso y que se diga, quiero trabajar en Mike. Entonces el campo laboral es súper competitivo y siempre te tratan de opacar el resto. Siento yo que al menos nosotros aquí en Mike tratamos de cambiar ese jueguito. Cuando estaba en tercero o cuarto año de universidad, me empecé a pololear. Ese hombre que ya es parte de mi vida, estamos casados, me incitó mucho a crear algo propio. Desde allí, más o menos, esto se viene cocinando Clínica Mike 3-4 años, poniéndole cabeza, y empezamos a crear una clínica que cubra las necesidades del 50% de los pacientes que no va al dentista, es por miedo, por trauma. Por lo tanto, había mucha gente por ahí como dando vueltas y yendo al dentista cuando les duele. Entonces, claramente las experiencias de los que están traumados y que no van al dentista van muy resolutivamente. Me duele una muela, voy y me la saco. Entonces, ese proceso no es agradable para nadie, sacarse una muela. Somos 3 socios como creadores de Clínica Mike, cada uno en su lugar. Uno tiene que ver con parte como administrador de empresa. Diego es parte como de marketing, de crear la marca, del branding, de cómo se respira, cómo se ve, cómo se siente, el custom journey, todas esas cosas como que en la universidad no te pasa. Y yo la parte como más clínica técnica. Eso lo empezamos a cocinar hasta que el año pasado mi esposo dio un gran salto y dijo, ya, no más, no quiero trabajar más como contratado, emprendamos. Y fue como, uy, qué difícil, ya, emprendamos. Nos ha ido súper bien, pero este posicionamiento de la marca de Clínica Mike es complejo porque trabajar en redes sociales es un cuchillo de doble filo.
nosotros hacemos las cosas súper bien y súper como dentro y ojalá en el centro de lo legal, porque todo lo que transmitimos para afuera de verdad es sentido acá adentro. No es como hay que sonreír solamente para la pantalla o tenéis que decir al paciente tranquilo solamente cuando te estemos grabando, para nada. El equipo está tan comprometido y está tan integrado a la filosofía Mike que perfectamente mañana pudiésemos abrir, no sé, voy a inventar una veterinaria y vamos a trabajar de la misma manera. Si abrimos una peluquería, vamos a trabajar de la misma manera. Nuestro posicionamiento también nos dificultó mucho porque mi personaje en redes sociales era muy como pediátrico, entonces la gente asociaba a Clínica Mike con odontopediatría per se, y la verdad es que pudimos salir de allí los primeros 2 meses y ahora tenemos 50 y 50. 50% pacientes pediátricos o menores de 15 años y el resto pacientes adultos o mayores de 15 años. Entonces eso nos pone contentos porque también el trabajo que hay detrás está viendo resultados. Tener paciente. Fin. Lo más complejo de una clínica no es abrirla, o sea, el proceso como protocolar de la Seremi, de la resolución, de bla, 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 permiso municipal y qué sé yo, es un papeleo. Lo más complejo es mantener a flote, mantener un flujo de pacientes, fidelizarlos, entender las necesidades de tu área. Todos podemos hacer una resina, todos podemos sacar un diente, todos podemos hacer una limpieza. El punto diferenciador hoy, sobre todo en las nuevas generaciones, y una cosa que lo tenemos hiper mega estudiado aquí en Clínica Mike, es la experiencia del paciente. Está tan mapeado lo que nosotros tenemos que literal hay como un librito donde está todo el Customer Journey, que está como todo descrito, y que es básicamente cómo trabajan también las grandes marcas. Por ejemplo, no sé, un Starbucks sabe que su cliente promedio, el que va a comprar, se demora 6 minutos desde que entra hasta que se va con el café. Nosotros también lo tenemos mapeado. Entonces, lo más complejo no es abrir una clínica, sino que es mantenerla a flote por pacientes. Primero es saber dónde te vas a quedar. ¿Cuáles son las necesidades tuyas clínicas de ejercer? Por ejemplo, el enfoque como de estudiar o no una especialidad va a depender mucho de quién lo haga y de dónde estés trabajando. Por ejemplo, si te hiciste un diplomado, voy a inventar, en carillas, y quizás a lo mejor eres súper seco en carillas, pero te cuesta la rehabilitación integral, quizás a lo mejor necesitas trabajar de la mano de un rehabilitador, que quizá el rehabilitador se dedique a, no sé, rehabilitar posterior y tú te dedicas a rehabilitar anterior. Eso también se puede, pero va a depender mucho de las necesidades clínicas en donde tú ejerzas. La importancia, obviamente, siempre es tratar de ir mejorando, no solamente para ti, sino que para el paciente, pero haciendo muy buenas inversiones. El estudiar por estudiar y por tener más títulos tampoco te va a asegurar un puesto o un trabajo estable. Si es que no hay hoy, insisto, hoy un trabajo de marca personal y una venta efectiva en redes sociales. Minor, diplomados o algún curso de marketing, pero no el marketing burdo, el como el que se muestre más vende, eso ya lo sabemos. O sea, está en un video en TikTok, como qué hay detrás, cómo se forma una marca, cuál es la personalidad de la marca, si es héroe, si es villano, si es mago. El constructo de la marca es importante para poder vender, crear pilares dentro de tu marca, tanto personal o como una marca de clínica. ¿Para qué? Para poder justificar las acciones a futuro. Todo eso, si está mapeado, se puede replicar, y si se puede replicar sabiendo las normas, los límites, las leyes y el bla 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 bla, literal una biblia de tu marca, vas a poder crecer muy orgánicamente. Entonces mi consejo es vean más la parte de marketing para poder venderse mejor. Hagan marca personal. Uno teniendo una marca personal, uno puede vender hasta un clavo oxidado en el desierto. Cuando uno sale recién de la universidad, no se angustien si no tienen pega. Van a ir abriéndose puestos, después van a cachar para dónde va la pelota. Quizás a lo mejor tenían la idea de ser rehabilitador y terminan siendo maxilo, o quizás quieren ser generales para toda la vida y quieren ser un buen general y tienen muchos diplomados, entonces son unos buenos derivadores. De hecho, ahora se viene mucho como una ola de super generales más que super especialistas, porque los super especialistas ya están, pero los generales faltan. Mi recomendación es que si quieren estudiar odontología, dale. Si quieren seguir perfeccionándose, dale, pero no dejen de lado la parte de la venta, porque los cuadros colgados en la casa no te van a pagar la luz.
Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ángel, más conocido como Pablo Mike, cirujano dentista, dueño de Clínica Mike. Esta fue mi entrevista en Smile Avenue. La plataforma está bastante buena, pueden conocer más de la odontología de la vanguardia y de lo que está pasando hoy en el mundo odontológico en Chile. Así que nada, los dejo súper invitados para que puedan conocer la plataforma.